Bueno, diputada María René Álvarez, le damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, conocer cuál es su criterio en relación en lo que ha derivado el tema del censo de 36 días de sacrificio, de abuso, de violentación de garantías y derechos constitucionales, de atropellos de toda naturaleza y que exigían un censo y posteriormente la libertad de los presos políticos, particularmente del gobernador Luis Fernando Camacho. Terminamos con la solicitud entre 8 puntos de modificación de la justicia. ¿Cuál es su criterio en relación, primero, a los juristas independientes? ¿En verdad son independientes o son gente funcional, gente que depende de algún tema que tenga que ver con intereses fuera de los intereses ciudadanos? Nuevamente, buenas noches y bienvenida. Gracias, Marianela. Bueno, en el escenario que usted lo plantea, efectivamente nos encontramos en una situación en nuestro país, lamentablemente, de un fallido, obviamente, gobierno que viene estableciendo un régimen autocrático, un régimen prácticamente dictatorial. Tenemos que hablar bajo ese lineamiento porque evidentemente ante tanta vulneración al Estado de Derecho, por supuesto, a las garantías constitucionales, a los derechos fundamentales que tenemos los bolivianos o como ciudadanos, derechos humanos. Hablaba usted del secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, bajo ese sentido y en ese escenario planteado, pues efectivamente viene esta iniciativa de primera mano porque se toma como una iniciativa y hoy por hoy ya están en la recolección de firmas, ¿no? Entonces, uno a veces podrías plantearlo y decir, pero a ver, la gente realmente no está pensando o no está acorde a lo que está pasando en nuestro país. Estás proponiendo una situación que sabemos que no va a tener, por supuesto, un buen resultado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado, estamos bajo un régimen que definitivamente no responde ni respeta a un Estado de Derecho, menos a la independencia de poderes. Entonces, bajo ese planteamiento y sin ánimos, por supuesto, de no tener una mejor expectativa, sino de ser totalmente realista de lo que pasa en nuestro país, yo pienso que la única forma de que nosotros podamos conseguir ni siquiera una reforma, porque no tendríamos que hablar de una reforma, porque eso es hablar de términos o soluciones parche, como le decimos nosotros, pero nosotros tendríamos que pensar en una reingeniería total de lo que es la escabrosa situación en la que hoy por hoy nos encontramos en el sistema judicial. ¿Y cómo podrías conseguir eso? Pues sacando a los que hoy por hoy están gobernando, pues no, porque de alguna u otra forma algún indicio o, 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 o alguna iniciativa, por ejemplo, que pueda aprovecharse, porque ya lo hemos visto, ¿con qué respuesta ahora sale el gobierno? De plantear una constituyente en un escenario que por supuesto corremos totalmente peligro ante la vulneración y por supuesto ante el abuso de poder que hoy por hoy nos gobierna, ante la mayoría del masismo que está penetrado dentro de todas las instituciones. No percibe que uno, hay una pretensión de desmovilizar a la ciudadanía. Dos, de cambiar de dirección todo lo que ha significado un sacrificio enorme, lo dije, de 36 días, y demandas que son claras y concretas. Censo, que por supuesto fue manipulado, el censo del 2012, donde hay fantasmas, muertos y toda clase de temas que están en el padrón. Y el otro tema, repito, la libertad de los presos, la libertad del gobernador que fue secuestrado. Están desviando la atención, están en el juego del gobierno para su gusto, estos juristas independientes. A ver, Marinela, en el escenario tan delicado en que nos encontramos, porque nosotros no podemos no decirlo, es decir, este, prácticamente lo que está pasando en nuestro país es una situación de gravedad total. Y evidentemente seguirle la agenda o seguirle el paso al masismo, pues esto te genera aún mucho más riesgo.
Y en ese sentido, yo no me atrevería, obviamente, a juzgar si realmente no están viendo bajo esa visión, pero si lo es en un contexto totalmente objetivo, por supuesto decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque vuelvo atrás un poquito, cuando te digo, realmente no se dan cuenta del piso, de la tierra, donde estamos pisando, porque realmente es un terreno minado el que nos encontramos hoy por hoy en Bolivia, Marianela, y esto es necesario que decirlo, reitero, que el ciudadano sea más consciente también ante ello. Hay una causa aquí y principalmente nosotros tenemos que luchar porque en nuestro país se reinstaure obviamente el Estado de Derecho. Nosotros tenemos que luchar por establecer los parámetros de democracia, pero que realmente se cumplan, no una democracia hoy por hoy que vivimos disfrazada en nuestro país. En la Asamblea Legislativa, nuestro mismo rol, Marianela, un escenario donde te ves ante un atropello y vulneración total, o sea, no han respetado ni siquiera el poder constituido que tenemos legislativo, porque evidentemente también está tomado por el masismo. Entonces, ante todo ese escenario, y usted lo manifestaba, por ejemplo, en la ley del censo, o sea, finalmente se aprobó una ley que proyecta el mismo más. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿En qué dirección nosotros estamos conduciendo al país? O sea, no podemos ser, y no me gusta utilizar esta palabra funcional, prefiero no, pero no podemos seguir bajo la agenda que te dicta el gobierno, ¿no es verdad? Entonces, hay que replantear los destinos y hay que replantear los pasos a seguir para ver si realmente podemos nosotros, y obviamente es la responsabilidad que hoy por hoy tenemos los que somos, de alguna manera llamarlo, los protagonistas que hoy nos encontramos ocupando estos espacios que sí son fundamentales, no podemos abandonarlo, por supuesto, porque eso sería ya darle una cancha libre donde puedan hacer el dibujo que mejor les parezca en el gobierno, pero desde nuestros espacios y el rol ciudadano y por hoy es muy importante. Entonces no podemos nosotros ir mezclando las cosas o dejando pasar. Primero viene una demanda, se deja pasar el tiempo, viene otra y finalmente no se puede eh, llegar a un destino final o llegar a concluir un trabajo que se nos designa, que el mismo ciudadano nos lo designa. Y el resultado es debilitamiento y mayor empobrecimiento de ese ciudadano sacrificado. Pero Correcto. esta agenda, diputada María René Álvarez, ¿usted cree de verdad que es del gobierno, del narcorrégimen, de la tiranía, de la dictadura que ha sido impuesta por intereses foráneos, bajo el fraude de Smartmatic, bajo el encubrimiento de la OEA? ¿Usted cree que es una agenda de verdad del tirano que No, está gobernando? es ¿Qué un hay libreto, detrás? ¿no? Finalmente es un libreto que lo están estableciendo en el país. Hemos visto lo que ha pasado en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Prácticamente es la misma receta que se está aplicando en Bolivia. Entonces, detrás, por supuesto, hay intereses transnacionales. Estamos hablando de millones y millones de intereses que hay detrás de esto. Usted mencionaba un narcorrégimen, por supuesto. De entre medio también hay el narcotráfico, porque sabemos cómo está la situación en nuestro país. Entonces, esto es un libreto, ¿no? Y el que no quiera verlo así o el que no le entienda realmente es porque creo que no desea mejores días para el país, ¿no? Pues nosotros hemos sido testigos y obviamente día a día siguiendo lo que ha pasado en estos países que ya he mencionado. Y hoy por hoy Bolivia se encuentra, lamentablemente y con mucho dolor, le digo, en la misma situación. Había una de las integrantes del grupo de juristas independientes que dijo que se estaba confundiendo, distorsionando a la opinión pública en torno a este tema. Yo tengo una posición clara en relación a esto, pero me encantaría conocer la suya. Eh, Acá hay intereses de unas empresas transnacionales
que están introducidas en el país a través de organizaciones no gubernamentales, ONGs. ¿En algún momento han cuestionado los parlamentarios la presencia de estas ONGs que tienen, si no decisión total, por lo menos gravitante en los temas gubernamentales? Y le hablo de Andean Information Network, Catherine Ledebour, de Linda Partin, hablo de la ONG WOLA, hablo del CEGIS, que ha logrado meter aproximadamente 40 ministros en toda la gestión de Evo Morales y actualmente, y entre ministros y viceministros. Hemos visto una cantidad de personajes que están desplazados por todos los países andinos, haciendo proselitismo, activismo, con dineros del Estado, con dineros del narcotráfico y con dineros de estas ONGs. El caso de Félix Cárdenas, exministro, que no ha respondido por 100 millones de su viceministerio. Lo propio la tenemos a la ex concubina de Evo Morales como encargada de negocios en Ecuador. Lo tenemos a Salvador Romero como veedor de la Fundación Carter, y por supuesto Fundación Carter que ha ratificado 14 elecciones en Venezuela. No los invita a ustedes a dudar de esos personajes justamente, que son, uno ha sido el presidente del órgano electoral y obviamente ha conestado, no un fraude, dos fraudes, y los anteriores estuvieron en otras manos. ¿Ustedes han hecho algo en relación a esos temas como parlamentarios? Marianela, nosotros en la función en la que estamos, por supuesto, prácticamente hemos cuestionado varias de las acciones de organismos internacionales, no lo voy a negar, porque vemos que finalmente se encubren de ser protectores de los derechos humanos, se encubren de poder bueno, de cierta manera también que se otorgue o se haga justicia bajo el miramiento o bajo el observatorio que ellos puedan dar, digamos, ¿no? Y la presencia, por supuesto, que tienen en el país, pero finalmente vemos que ante la flagrante vulneración que existe en nuestro país, porque no se puede ocultar, no vemos una acción repentina, de inmediato, idónea, o una acción que pueda, pues, darle el mínimo parámetro de lo que se está viviendo en Bolivia. Entonces, probablemente podría estar ligado bajo estas operaciones, digamos, ¿no? Entonces, sí hemos hecho el cuestionamiento, sí hemos nosotros prácticamente dar gritos de SOS o de auxilio y finalmente no vemos una pronta respuesta, reitero, de estos organismos internacionales que se revisten, ¿no?, a la defensa de los Y le pediría, de diputada, que enumere las razones por las cuales la gente no debe caer en la trampa de las firmas y la gente no debe creer en esa petición, por supuesto en esa iniciativa ciudadana, en esa petición de firmas para modificar la justicia, que equivale a tapar una muela podrida, lo decía un diputado de Comunidad Ciudadana en una entrevista similar. ¿Qué puntos usted mencionaría para que la gente no firme y tenga la certeza de no entrar al juego del narcorrégimen? A ver, Marianela, es muy necesario mencionar lo que dije anteriormente. O sea, uno no puede hablar de reforma cuando realmente la putrefacción pues viene desde fondo. O sea, ¿cómo podrías vos darle soluciones, parches, reitero, ante lo que es el escenario o el sistema judicial en nuestro país? Definitivamente no, hay una contaminación tremenda. Hablar en estos momentos yo celebro todas las iniciativas ciudadanas que puedan haber, porque por supuesto están en el derecho también de que todo el mundo pueda pronunciarse y además, y el espíritu, además de poder pronunciarse, porque de cierta manera hay una preocupación por la situación en nuestro país, pero tenemos que ser muy serios ante lo que está pasando
y yo veo que la única solución de que se pueda solucionar, perdón por ser muy redundante en el tema el sistema es, por supuesto, sacando este modelo de gobierno que hoy por hoy nos gobierna, ya van 17 años del régimen y en el que vamos cayendo cada vez en la destrucción total de nuestro país. Entonces, el ciudadano tiene la lectura clara a mi criterio. Entonces, uno simplemente le da esta expectativa y además estoy también en todo el derecho de mencionar lo que yo pienso, ¿no? Entonces, hay que verlo desde esa visión y ojalá el ciudadano pueda hacer el análisis correspondiente porque está en todo su derecho de decidir si quiere firmar o no quiere firmar, pero yo lo veo que no es el camino viable porque por supuesto se pueden agarrar de muchas ramas porque así hoy por hoy está manejado el gobierno, aprovechando este tipo de situaciones. Dicho en otras palabras, es un gran riesgo tocar la Constitución, aunque sea esa Eh, Constitución ilegal. por supuesto que es un gran riesgo, Marianela, es un riesgo tremendo el que podríamos correr ante la falta de democracia, ante la falta del respeto del Estado de Derecho, reitero. O sea, si finalmente la misma constitución que ellos han aprobado con sangre, que han aprobado en un escenario totalmente dictatorial también, no la respetan, es decir, se la pasan por donde mejor le parece en algunas ocasiones y en otras no. Entonces, imagínese el riesgo grandísimo, o sea, sería darle la vía libre, que hagan un dibujo prácticamente de lo que ellos necesitan para establecer realmente este tipo de gobierno que ya el modelo lo tenemos. Es simplemente la repetición de un libreto de lo que ha pasado en los países hermanos que ya hemos visto, ¿no? En qué situación se encuentran. Bueno, yo quisiera recordar dos temas, ¿no? Para luego entrar puntualmente. El primero, que tiene que ver con todo el proceso. Estamos hablando de que este referendo que emerge de la iniciativa ciudadana tendría que tener lugar en agosto. Y las elecciones judiciales son en diciembre de este año. ¿Usted ve físicamente viable o ve forzada esta situación? Yo la veo forzada. Totalmente, Mm, ¿verdad? El otro totalmente, punto, sí. el otro punto. ¿En Bolivia hay independencia de alguno de los órganos de poder? No, no existe. Todos los poderes y las instituciones están sometidos al ordenamiento político del gobierno del MAS. ¿Qué sucede en la asamblea donde usted participa? ¿Qué hace esa cantidad de gente, muchos de ellos analfabetos funcionales, ignorantes? Y ahí quería llegar como anécdota. El momento en que se negociaban con las petroleras, se pasaban de mesa a consultar los abogados bolivianos, se pasaban de mesa a consultar al abogado de la transnacional. Entonces, en estas condiciones, imagínense, profesionales haciendo esto, ¿cuál es el escenario que tiene la asamblea? ¿Usted lo conoce? Bueno, Son, el escenario que son gente es hoy, capacitada, son gente que realmente le pueden responder al país en esta democracia de representación, porque la gente está representada. No tendrían por qué salir a marchar, a enfrentarse si hay representantes que tienen esa misión. Marianela, a ver, más allá de las características que usted ha dicho o mencionado, lamentamos pues que lo que hay de parte de los parlamentarios del movimiento al socialismo, pues lo único que hay son militantes, ¿no? Gente que responde, reitero, a un ordenamiento político, gente que no le importa, Marianela, ni siquiera corregir un punto o una coma que uno pueda observar. Es decir, ahí están simplemente para ser funcionales al régimen, no, ni Pero siquiera, para como yo corregir siempre. hay que entender, ¿no? ¿Entienden? Yo creo que no, porque
porque ellos simplemente van a levantar la mano porque le dijeron tienen que aprobar esta ley. Y cuando entramos en el debate, ¿sabe qué, Marianela? Es muy triste la situación porque evidentemente uno va con la condición de poder debatir, de dar un análisis técnico, te preparas además para el debate, tenés un equipo que podría colaborarte en ese sentido. ¿Y con qué fin? Con el de contribuir a nuestro país. Pero finalmente sí lo tenemos que hacer, obviamente, dar nuestra percepción, dar el lineamiento que tenemos como parlamentarios de oposición, pero también parlamentarios que representamos a nivel nacional, representamos a los bolivianos. Y nada, a la hora de la hora gana la levantada de mano y hasta ahí se acabó el debate, ¿no? Bueno, entonces hemos enumerado que es humanamente imposible, claro, si quieres forzar cualquier situación lo vas a hacer, que las fechas te den para llevar adelante un referéndum, una modificación en la Constitución, además de que son como 11 artículos más o menos que tienen que ver con la justicia, y lo peor de todo, los tiempos. Este año se celebran elecciones judiciales. Ahora, el otro tema es que han llegado tres organizaciones. La primera ha sido el GEI. Yo tuve la oportunidad de desenmascararlos. El año 21 les había dicho que su única intención era abrir la Constitución. Y bueno, dicho y hecho, cuando ellos fueron desenmascarados, enviaron a otro funcional de la ONU, se llama Diego García Sayán, que es de la Comunidad Andina de Juristas, una ONG peruana, la más poderosa, que es la que ha cambiado las constituciones. Ellos han elaborado las constituciones, ellos han incluido las elecciones judiciales. O sea, ellos nos han obligado a aprobar esas elecciones judiciales. Y ahora resulta, y hablo de la Open Society, y hablo de Soros, y ahora resulta que están con esa excusa pretendiendo abrir la Constitución. ¿Qué objetivos mira en torno a todo esto? Pero bueno, terminando la idea, fue el GEI primero, que le importaban un comino las víctimas de Sencata, de Guayán y de Cofadena. Lo único que le interesaba era dar sus recomendaciones. Y si usted mira de nuevo los videos, va a ver, recomendamos cambiar la justicia, mejorar la justicia, independizar la justicia. Es todo el libreto que repite. Diego García Sayán ha venido a mirar disimuladamente a las víctimas, que es de la ONU ahora, era el que libró los terroristas en la CIDH, y ahora dice que quieren, que recomienda a los bolivianos cambiar la justicia. Pero como también fue desenmascarado, nos mandan una fundación alemana a repetir exactamente, financiada por Soros, que tiene grandes intereses en Bolivia. Entonces, nos recomienda también cambiar la justicia. Por eso le decía lo del libreto. Pero, ¿qué opinión tiene usted en relación a esos intereses solapados, foráneos, intereses externos que se mueven y que utilizan como marionetas a toda esta camada de ignorantes? Y estoy hablando en buen castellano, no estoy peyorizando ni insultando a nadie, estoy diciendo que son ignorantes. Evo Morales es ignorante. ¿Hasta dónde estudió? Hasta quinto de primaria. ¿Qué es lo que está haciendo con el país? Destruyéndolo bajo un libreto. Entonces, me justifico ante todo lo que han hecho durante estos 14 años Evo Morales y, por supuesto, el gobierno que ha sucedido. Entonces, ¿qué más hay detrás, diputada María René, en todo este tema tan solapado con el que nuevamente se pretende engañar al ciudadano? Marianela, yo creo que usted ha sido bastante explícita con todo lo que ha mencionado. Yo, mm, y si lo tenemos tan claro, porque por supuesto la visión creo que la vemos día a día, alimentándonos de todo lo que pasa en el país. Pero yo quisiera, más allá del cuestionamiento, porque por supuesto lo hay, a ver, cuestionemos del otro lado, porque sí sabemos lo que está pasando, hay intereses en conjunto, por supuesto, finalmente se quedan en recomendaciones, pero no hay acciones, como usted lo manifestaba. Entonces, ahora el cuestionamiento hagámoslo a nosotros, a los que estamos del otro lado. ¿Qué No, vamos a hacer perdón, ante creo que la no ha sido situación? comprendida, María René. Yo digo, esto, es decir, estamos aclarando que hay otros intereses, pero no, lo que tenemos que ver es cuáles son esos intereses. Y obviamente es tierra, territorio, soberanía.
¿Qué pasa con el deslinde jurisdiccional? ¿Qué pasa con toda esa comisión que se va a armar? Todas las universidades del sistema, las 3 universidades del sistema, van a tener 2 representantes en esa comisión. Lo mismo el Colegio de Abogados, lo mismo la propia asamblea por minoría y por mayoría, pero todos esos escenarios, incluida las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados, le pertenecen al masismo. Entonces yo me pregunto, la comisión de juristas independientes, ¿a qué están jugando? ¿Usted podría aclararme esa figura? Tal vez ha tenido contacto con ellos. No, no he tenido la oportunidad, Marianela. Yo estoy hoy por hoy con una baja, pero por supuesto he estado haciendo el seguimiento correspondiente. Me he manifestado porque es mi deber hacerlo además, ¿no? Como ciudadana, como boliviana. Pero los intereses, lamentablemente, pienso yo que son pues totalmente políticos, digamos, ¿no? Hay una cuestión de siempre querer liderizar alguna situación para sacar algún rédito. Reitero, las iniciativas ciudadanas no están mal desde el punto de vista democrático que uno pueda darle, pero hay que basarse en la realidad de los hechos, en el escenario que nos encontramos en nuestro país. Yo termino con eso porque, por supuesto, creo que ya hemos sido muy, muy, muy explícito ante la situación de la falta del Estado de Derecho en Bolivia. Entonces, ante ello, pues lo que se requiere es una reingeniería total, es hacer una limpieza profunda y eso significa sacando al gobierno, lo voy a decir de esa manera. Y en las calles, porque si vamos a ir por el Tribunal Constitucional, por el órgano electoral, por la Asamblea, olvídese, el gobierno obviamente ha cooptado todos los órganos de poder. Ir a una elección, ir a un censo es una broma de mal gusto. Ahora le lanzo la pelota a su cancha porque es la que le corresponde. No a usted solamente, sino a todos los parlamentarios, a todos aquellos que representan a sectores ciudadanos. La OEA ha evacuado 2 informes que son estrictamente vinculantes. El primero tiene que ver con este mismo escenario de elecciones, en el que ha observado 57 puntos, de software, todo el sistema que tiene que ver con las elecciones están adulterados, manipulados, diseñados para el fraude. El padrón tiene una mayor cantidad que los datos arrojados por el censo del 2012 de gente en edad de votar, más de 1,5 millones. En total los electores habían 7 millones y aparecieron 13 millones. Es decir, hay una serie de observaciones desde las actas falsificadas y todo aquello que no se han cumplido. Y lo curioso es que la OEA tampoco ha hecho cumplir y nos ha empujado a otro proceso electoral. Pero ¿qué han hecho los parlamentarios en relación a este tema? ¿O qué ha hecho usted particularmente? No la estoy poniendo en ninguna silla de acusada, solo quiero saber como ciudadana si su bancada, si alguien ha presentado por lo menos una carta a la OEA para que realmente haga cumplir la Carta Democrática, por un lado. Y por el otro, hay otro informe que tiene que ver con con el caso Hotel Las Américas, que le dan un plazo de 6 meses al narcorrégimen para que le inicie proceso penal a Evo Morales por los asesinatos del Hotel Las Américas. Y si acaso el gobierno, en complicidad, no inicia ese proceso, por supuesto que esa responsabilidad recae sobre la OEA, que la OEA tenía que asumir el proceso, el juicio penal internacional por esos asesinatos. Esos 2 puntos para concluir, diputada, y por supuesto le voy a agradecer mucho que sea clara y concreta. Gracias, Marianela. Yo le decía de que ahí está el reto, ¿no? El reto de los que nos encontramos
encontramos de la vereda del frente, que somos nosotros, que somos los que estamos apostando por una visión de país, por supuesto, libre, democrático, un país donde se pueda desarrollar los mejores días, que eso es lo que buscamos cada uno de los ciudadanos que vivimos en Bolivia, y por supuesto creo que es el deseo y afirmo que es el deseo de todos los que se encuentran afuera de Bolivia, la necesidad de querer volver, pero en un escenario totalmente distinto al que nos encontramos hoy en día. Entonces, el reto pues tiene que ser la unificación, el reto tiene que ser despojarse de intereses personales, de intereses políticos, y finalmente aunar todos los esfuerzos que competa para poder reconstruir Bolivia. Eso es lo que necesitamos hacer, estamos en la obligación de hacerlo. Eso por un lado, y por otro lado, Marianela, pues por supuesto, eh, ese es el cuestionamiento, y yo le voy a pasar, de verdad que me comprometo ahorita personalmente a hacerlo, todas las representaciones que hemos hecho y las cartas y notas que hemos mandado a organismos internacionales y que lamentablemente no son respondidas, Marianela. No, sobre Entonces, los 57 puntos a la OEA, ¿han hecho alguna petición para que se sí, ejercite el cumplimiento? sí, sí, hemos realizado. La bancada de Queremos Ah, la me hemos parece realizado. fantástico. Sí, Le voy a hemos pedir que realizado. tenga la gentileza de hacerme llegar una copiecita para poder Sí, Marianela. mostrar a nivel internacional, ante el Parlamento Europeo, ante todas las instancias que se puedan, ante la prensa internacional, que realmente la OEA está actuando en complicidad con un narcoestado. Y el otro tema tiene que ver con los asesinatos del Hotel Las Américas. Ustedes se han pronunciado para que realmente se inicien los procesos ante el gobierno boliviano y por supuesto ante el régimen y la tiranía boliviana y ante la OEA. También hemos hecho las notas respectivas, porque cuando llega la nota prácticamente de lo que debería cumplir el gobierno nacional o lo que se recomienda cumplir, nos pronunciamos, por supuesto, de manera Sobre inmediata el para Hotel Las que esto... Américas, sobre el proceso en concreto. Sí, 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 Marianela. Perfecto. Le voy a agradecer muchísimo que pueda compartirnos esas notas para que la podamos difundir y demostrar ante la opinión pública que en todos los escenarios estas fichas de Soros, como son Almagro, Diego García Sayán, Marco Orellana, ambos de la ONU, y el propio ex representante de la ONU en Bolivia, que dijo que en el Chapare que en Bolivia no se producía cocaína, que solo era de tránsito, es necesario desenmascararlos. Entonces le voy a agradecer muchísimo esas notas para que las podamos hacer públicas. Le agradezco muchísimo la cortesía de su entrevista y sé que está Señora, la ¿Ah? agradecida soy yo, la agradecida soy yo, y principalmente yo quiero recalcar esto, ¿no? O sea, es muy necesario que los ciudadanos nos demos cuenta y hagamos el análisis correspondiente de todo lo que está pasando en nuestro país. No es normal, no es normal secuestrar a personas, no es normal quitar o despojar de sus puestos a autoridades legítimamente electas simplemente porque no son de tu posición política. Entonces, ante esta situación estamos en un peligro inminente. Nosotros tenemos que hacer el análisis, y por supuesto el poder reside totalmente en el pueblo y reside en las calles, y de esa manera es que nosotros tenemos que salvar a nuestro país. Muchísimas gracias, Marianela. Gracias, un fuerte abrazo, diputada María René Álvarez.